Dudé de Dios y empecé a echar puta con Dios. ¿Qué mierda estás haciendo con mi vida? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué está haciendo todo de esta forma? Lo más gracioso es que si ustedes ven el último video que les compartí, estaba en gratitud, estaba en amor, estaba que todo era gracias a Dios. Bueno, cada vez que hay más luz puedes iluminar más oscuridad. Y más allá de empezar a dudar que no era real, todos esos pensamientos no eran reales. Porque cuando me empecé a enojar, cuando empecé como a echarle la culpa de ¿qué es esto? Tengo que empezar a aceptar una aparente sentencia. Complétenlo ustedes lo que viene después. Una aparente sentencia. Quedarme en calma de si pasa o no pasa una sentencia. Que le corten la cabeza y que uno esté en paz porque le corten la cabeza. Pero vamos a entender un poco más de dónde nació. Y vamos a entender un poco más cómo es que, aún así, emputada con Dios, volví a Él para que me liberara de todo esto y para poder recordar, para poder volver a ese amor del último video que les compartí. Casualmente, estas últimas semanas, como les compartí, empezó a aparecer el porqué. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer lo otro? ¿Por qué seguir dedicándome a esto? ¿Para qué hacer grandes cosas? ¿Para qué seguir dedicándome? Había renunciado a la idea de que realmente había algo allá afuera que me pudiera brindar algo. No, renuncié a que la realización de algo, que es lo que los acompaño a vivir, que la realización de algo, de un estilo de vida, de un objetivo, de una meta, me iba a dar la felicidad. Finalmente fue que esa creencia la abandoné, se desvaneció. Y en cierto punto me di cuenta de que se abrió un abanico entero, ¿no? De tengo la vida entera. Haga lo que haga. O sea, si yo pongo mi corazón, mi mente, en ser lo máximo que pueda hacer en cualquier área de mi vida, es lo mismo porque la forma no importa. Pero había algo que le estaba costando soltar eso de la forma, del cómo, ¿no? Y en un inicio estábamos por amor a Dios, por amor a la vida que se me ha dado, esa visión que se me había dado. Pero empecé a darme cuenta este último tiempo de que por momentos dependía de esa sensación física interna de estás acá conmigo. De que si yo cerraba los ojos y observaba un rato, podía volver a sentir esa especie de presencia. Y me empecé a pegar, quizás, a que esa presencia estuviera. Entonces, cuando empezó a no estar y pasaban los días, en vez de continuar observando, empecé a reaccionar desde esa duda. Empecé a reaccionar desde ese lugar de, bueno, y si no tengo el para qué, y si no tengo el por qué, y si no, no tengo la visión. ¿Cómo voy a caminar? ¿A dónde voy a caminar si no sé quién soy? Si no sé quién quiero ser, si no sé qué quiero hacer con esta vida. Al mismo tiempo, dado que se venía presentando esto, graciosamente empecé a prestarle menos atención a Dios. Empecé a olvidarme lo que aparentemente sabía, entonces ahí uno recuerda y reconoce que uno no sabe nada hasta que no se convierte en eso. Y empecé a dudar, empecé a reaccionar desde el miedo, empecé a reaccionar desde la duda, de decir, ¿qué soy yo sin esto? ¿Qué soy yo sin esa grandeza, sin esa visión? ¿Quién soy yo sin esto, sin los videos, sin compartir contenido? ¿Quién soy yo sin todo esto que había construido? Porque a medida que esto se fue dando, que venía avanzando, que venía haciendo, que venía inspirada, que venía guiada, que tenía claridad, que iba adelante, empezó a cada vez ser más oscuro. Empecé a ver cada vez menos metros hacia adelante, hasta que la visión en cierto punto fue nula. Pero antes de llegar a esa visión nula, porque uno a veces se aferra a una forma de Dios. A veces uno se olvida de que en todo está Dios, por más de que lo decimos,
Pero empecé a aferrarme como a esa sensación interna, a esa certeza interna, a esa liberación interna que venía constantemente en este, bueno, libero y tengo fe y voy hacia adelante y a las horas me siento bien y bueno, observo esto y te lo entrego porque es tu amor infinito, es tu poder infinito el único que puede ayudarme. Pero claro, hay veces que hay cosas que duran más tiempo y vamos a decir que mi fe empezó a tambalear y empecé incluso a cuestionarme, ¿no? Todo lo que había hecho este tiempo. Pero casualmente antes de desarmarme, volvió una persona a mi vida. Que si estás viendo esto, te mando un abrazo enorme. Casualmente, antes de que yo me desarmara, ya venía con todo esto, antes de que yo me desarmara, vuelve una persona a mi vida. ¿Y por qué lo menciono dentro de este video? Porque hace un par de meses, yo en un video, en el rendición profunda al proceso, cuando empecé a contarle un par de cosas de mi historia y demás, yo les mencioné, en aquel entonces, yo necesitaba una persona que no juzgara y que escuchara, o algo parecido les dije. Y la fui a buscar. Entonces, en el instante que yo le subo el video, yo digo, bueno, ya no recuerdo si yo le agradecí o no a la persona, o si esta persona sabe que estoy agradecida, o sea, ya venía un tiempo en el que no habíamos hablado absolutamente nada, que así había sido durante largos periodos de nuestra vida, ¿no? De tener momentos, pero al yo no saber cómo delimitar, cómo no perderme en procesos ajenos, era un poco difícil desde el punto de vista donde estaba ambas partes, donde estábamos ambas partes. Entonces le mandé un mensaje de gratitud que no contestó y dije, bueno, lo respeto, o sea, está bien, yo fui la que terminó el vínculo. Yo a mediados de 2023 terminé todos mis vínculos de amistad, pero no volví a generar nuevos. Yo en 2023 me quedo a mediados de 2023, es más, graciosamente mando un mensaje el 19 de julio de 2023, al día siguiente era el Día del Amigo en Argentina. No me di cuenta que yo había terminado una amistad un día antes del día en donde se celebraba la amistad. Y le mando mensaje a 5 personas y les digo, creo que el vínculo llegó hasta acá, no es nada con ustedes, es un camino que estoy tomando personalmente y creo que ahora los caminos simplemente como que no estarían en una sincronicidad y me parece que el vínculo se cierra acá y eso no tiene por qué ser malo, que era lo que mantenía. Esta persona me respondió, porque esta persona de alguna forma siempre me vio, vamos a decir así, sabía que era una etapa, sabía cómo era yo y simplemente fue como, está todo bien. O sea, siempre fuiste alguien que mutó, está perfecto, ¿no? Desde ese nivel de aceptación y desde ese nivel de amor. La cuestión es que yo no volví a tener amistades y ese fue el periodo donde fortalecé, está mal dicho, fortalecí mi vínculo con Dios. Porque en cierto punto, desde lo externo, empecé a no tener puntos de apoyo. Me había quedado un amigo, el cual nos veíamos 2 veces al año y hablábamos cada 6 meses, conversaciones cortas. Entonces, tampoco era un vínculo continuo, ¿no? Entonces, me quedé con un círculo muy cerrado, mi familia más cercana y Dios. Y así fui fortaleciendo. Y a medida que iba pasando el tiempo era como, ok, ¿no? Y Dios. Y esto se iba y era, ok, Dios. Y esto se iba y era, ok, Dios. Y era volver adentro. Y en realidad no me arrepiento de la decisión que tomé, porque de no haberse dado las cosas como se dieron y de no haber tenido estas experiencias e incluso de no tener toda la travesía de lo que es el dinero y la validación externa y que no se dé y tener todo este camino, no hubiera podido decir, me rindo a algo superior. Hay algo que estoy desconociendo, me rindo a algo más, que algo más me brinde su visión, que algo más O sea, empezar a formar una relación, lo cual hay veces que las personas no lo entienden. O sea, uno se va conociendo, es hacer un amigo, es que se vuelva tu mejor amigo. Un amigo que no juzga, un amigo que te acompaña, un amigo que está ahí. A veces uno se emputa con los amigos, pero no es con el amigo en sí mismo. Tiene que ver con otras cosas. La cuestión es que venía atravesando todo esto, el por qué, para qué pum, qué pam. Empecé a sentir como que se iba tambaleando todo lo que aparentemente había construido. Y esta persona aparece, me manda un mensaje.
Y yo le hablo como si el tiempo no hubiera pasado. Y nos vemos. En el momento que nos vemos, yo sentí que bajé la guardia. Lo cual me descolocó, porque digo, si pude bajar la guardia significa que la tenía alta. Estaba en modo supervivencia, estaba en modo lucha. ¿Qué está pasando? ¿Cómo así? Si no veníamos haciendo todo esto, ¿qué? O sea, ¿bajar la guardia de qué? Y estaba con esta persona delante y digo, ok. O sea, fue una sensación de seguridad, de lo cual también internamente dije, ¿por qué con Dios así no? ¿Por qué con vos sí y con Dios no? Fue como ese pensamiento de, espera, ¿qué está sucediendo? La cuestión fue que me desarmé, bajé la guardia y sentí como que me podía desarmar tranquilamente. Lo cual me descolocó. Porque fue ok, está bien. Y fue un relax, es un querer llorar, podés llorar, te querés emputar, te podés emputar. Te querés tomar una pausa, te podés tomar una pausa. Fue como una especie de... de decir, está bien. Desarmarte tranquila, que alguien, por lo menos ahora, te va a poder como... como ya las personas no se apoyan en mí, era una sensación de, ok, yo me puedo apoyar en algo más. Lo cual nuevamente fue como, pero esto, ¿y Dios dónde estaba en todo esto? No, o sea, me dejé de apoyar en Dios. A Dios no lo sentía. O sea, me empecé a sentir, empecé a perderme en esa sensación de no te siento. Y era, ok, aunque no te escuche, no te vea, no te sienta, sé que estás conmigo. Pero se ve, ¿no? Como hay cosas que se tambaleaban. Eso fue al día anterior de que yo les dijera, me voy a tomar unos días. Es por eso también que me tomé una pausa de la creación de contenido, que me tomé una pausa de absolutamente todo. Ahí me di cuenta de que había convertido este proyecto en lo más valioso que tenía. Y después venía mi relación con Dios. O sea, empecé a considerar esto como lo más valioso. Todo lo que había construido, todo lo de Amorchi, todo lo de Instagram, todo lo de YouTube, todo lo externo a mí, y no desde dónde lo construí, sino que empecé a decir, ¿qué? ¿Se me está yendo? Se me está yendo, lo estoy perdiendo. Entonces, claro, fue empezar a renunciar, porque empecé a sentir básicamente como si todo lo que hubiera construido, empezar a hacer agua entre mis manos, no lo podía detener. No podía aferrarme, no lo podía detener, no podía hacer nada. Empecé a sentir que todo lo que había construido se me estaba desvaneciendo delante de mis ojos porque me estaba costando volver a la identidad de valor. Se empezó a despertar mucha energía, empecé a reaccionar. Ese fue mi error, empezar a reaccionar, empezar a verlo como real en vez de volver a Dios. Me empecé a perder en los pensamientos, en las sensaciones, en las emociones. Y cuando no tenés a nadie más allá afuera que te diga, hey, volvé. A veces es difícil. Más cuando se empieza a tambalear lo tuyo con Dios. Y eso no era lo menor, sino que yo los acompaño a confiar en Dios. Yo los acompaño a gestionar sus emociones. Yo los acompaño a gestionar su propia, esas cosas negativas, esa apatía, ese por qué, ese para qué, ese miedo, ese orgullo. Y empezar a verse como infinitos detrás de todo eso. Y yo sentía que ya no era real. Y me empecé a asustar. Y dije, si yo tambaleo, no puedo acompañar a otro. Significa que mi servicio también se desvanecía y se desaparecía. Y dije, ok, estoy perdiéndolo todo. Porque en cierto punto no me quedaba nada más. Entonces fueron unos días donde dije, ok. Y me empecé a molestar. Porque dije, ¿qué mierda te pasa? A mi mejor amigo, ¿no? Como ¿qué mierda te pasa? ¿Cómo me vas a hacer una cosa así? Si venimos... Era esa sensación, ¿no? De, me entrego, estoy acá. Y se está desvaneciendo todo, ¿qué te pasa? O sea... Fue esa sensación. Y esa creencia también. Fue enfrentarme a esa creencia. Por un lado de... necesito tener la certeza y necesito ver para seguir caminando. Eso es una de las cosas que tuve que atravesar, en donde ahora les explico en las otras formas que Dios se había empezado a manifestar y yo no me había dado cuenta. Me olvidé de lo que estaba diciendo.
Me olvidé de lo que estaba diciendo. Bueno, creo que les estaba hablando de cómo se empezó a tambalear todo. De ese empezar a caminar sin ver. De ese me entregué. Me entregué, estoy acá y vos no me diste. O sea, como no sé por qué se despierta esto, pero bueno, vamos a aceptarlo. De me entregué todos estos años, me entregué todo este tiempo, me entregué todos estos meses. Y había una idea dentro mío de, ¿y así me pagás? Un poco una idea infantil. Y no es que él me había dado la espalda, yo estuve estos días sin entregarme completamente porque se me empezaron a despertar cosas y me empecé a perder en eso. Y el hecho de que casualmente apareciera esta persona también fue una sensación de, ok, saca tu sombra, no pasa nada. Atravesalo, está todo bien. Atravesalo, hay alguien que te va a devolver. O sea, no. O sea, era ese como una especie de cable a tierra, como una especie de respirar, como una especie de volver, como una especie de desarmate que cuando te olvides, al menos físicamente, que era lo que me estaba faltando, físicamente alguien te va a decir, tranquila, no es real. o iba a intentar acompañar, o iba a intentar devolver como este equilibrio, como esta homeostasis, de alguna u otra forma, independientemente de si fuera a través de lo espiritual o a través de la forma en la que la otra persona se comunica. Entonces, por otro lado, era también eso, o sea, como empezó a salir como ese resentimiento de la concha de la lora. Hijo de puta. O sea, ¿qué carajo te pasa? Y en el reconocimiento también de volví lo más valioso, todo lo externo y todo lo que construí. Y era, no sé ni siquiera si esto es lo que quiero para mi vida. Quizás me quiero solamente sentar, tomarme un mate, comerme un bizcocho o un bizcochito, un bizcochito, charlar con alguien. Como esa simpleza, ¿no? O sea, se me estaba poniendo una dualidad entre grandeza y simpleza. Y que en la grandeza era mejor que la simpleza. Y no tiene nada que ver la magnitud de lo que estás haciendo con el amor con el que lo estás haciendo. Entonces, ven, se empezaron a despertar muchas creencias y muchas ideas que fueron de muchos frentes. Y yo por unos días, está bien, uno elige quién ser, pero estaba tan nublada que dije, no sé quién quiero ser. Porque el quién quiero ser lo formaba a través también de qué tipo de vida quiero tener. No sé. Se desapareció. Ya no sé si quiero perseguir, ya no sé si quiero ayudar a miles de personas, quizás quiero ayudar a unas pocas. Y estaba en ¿y qué hago? Cabrón. Y encima no sentía a Dios presente. Otro hermanito, otra persona que también está dentro, al menos dentro del camino espiritual, cuando yo le menciono, porque ese día, o sea, él lloraba de gratitud por el amor de Dios y lo que él sentía. Ahora volvemos también a otra tangente. Y lo que él sentía, y yo decía, creo que esto es lo más cerca que estuve a recordar a Dios este último tiempo. Y esta persona como que no sé si es exactamente lo que dijo, es lo que entendí, lo tendría que volver a escuchar, pero básicamente me dijo como que había aceptado como real la idea de no poder sentir a Dios. Y yo dije, puede ser. Como que acepté que esto puede ser una realidad, de no tenerlo. Y dije, y por eso es tan bueno tener a otra persona. Está bien, yo me tomé mucho tiempo verificando, viendo, yendo, viniendo. No creo que haya sido en vano la cantidad de tiempo que estuve, todas las etapas de la espiritualidad y qué servía y qué no, y estar en cosas que no eran completamente útiles, que está la mayor parte de la gente. La idea es que ustedes no tengan
4 años para realizar internamente la verdad espiritual. Por eso estoy acá. Para eso estoy acá. Para sintetizar, para acompañar, para simplificar, para acelerar el proceso de que las palabras, todo eso que vemos allá afuera se vuelva carne. ¿Sí? Pero es muy importante poder tener un otro, porque es a través de un otro que uno evoluciona. Este es mi camino, así yo realicé a Dios internamente. No significa que este sea el único camino, no significa que esto sea para vos. ¿Está bien? Ok, continuamos. Por lo tanto, mientras yo sentía que no veía más allá, sí surgían acciones y sí surgían ideas, sí surgían contenidos, formas, aprender sobre ciertas cosas, aprender sobre quizás la plataforma de Skool, aprender y unirme a comunidades de Skool, que es una plataforma donde uno puede hacer sus cursos, que es donde futuramente posiblemente esté. Y yo decía, ¿y esto para qué? No sé para qué, pero siento la inercia. Era como, no sé realmente, no veo, pero mis piernas se están moviendo. Está bien, no a grandes pasos. Pero yo sentía que aún así tenía ese movimiento, en donde yo no sabía realmente hacia dónde caminaba, pero seguía caminando. A un paso muchísimo más tranquilo del que venía, pero seguía caminando. Esa fue una. Ahí también estaba Dios. Que volviera esta persona, que me espeje, justamente que aparezca en el momento donde se me fue la olla, donde realmente fue como, ok, eso también lo considero a Dios, ¿no? Justamente podrían haber llegado otras personas que hubieran sabido acompañar, que hubiera podido decir, despójate de todo lo tuyo, no pasa nada. No, creo que no. ¿Por qué? Porque esta persona tiene una cualidad, tiene un superpoder. Yo sé cuál es su superpoder. Siempre lo he admirado, que como todo ser humano todavía hay algo a pulir, quizás, para que sea puro, para que sea beneficioso también para esa parte. Por lo tanto, ese fue uno. Después lo de unirse a las comunidades de Skool, unirse a aprender ciertas cosas. Cuando pensé, barajé el tomarme meses. Es más, en cierto punto estoy en ese periodo de pausa, pero capaz que fue quitar una presión, ¿no? Y empezó a aparecer también la frase esto de hay momentos de poda. Para que salgan nuevos frutos, existe la poda. Para quitar aquello que ya no sirve, para permitir que nuevas ramas nazcan, para permitir que los frutos sean sanos, no sé cómo decirlo, para que los frutos vuelvan a salir. A veces que se necesita el tiempo de poda. El invierno existe, las hojas se caen, viene la primavera, viene el verano, el ciclo se vuelve a repetir. Fue una semana donde maduré mi fe y donde también me permitió esto madurarlo, porque yo estaba amputada con Dios, pero volví a Él. En el momento en que empecé a decir qué mierda estás haciendo conmigo, que son pensamientos, que tuve la capacidad de decir es un pensamiento, no es real, y fue volver y decir solamente quiero sentir tu presencia, ser un fiel reflejo de tu amor, te entrego esto porque no es real. Y después, hace un par de días, que después fue cuando vino el cambio de estado, yo realmente sentía que no podía. Era un día donde prefería ser un abono para plantas, que me dejes ahí, apatía total. O sea, yo prefería que me dejes ahí siendo abono para plantas, déjame acá, yo acá la quedo, yo ya está, tipo, no, no puedo, que es propio también del campo de la apatía, que en realidad internamente surgían todas esas verdades, surgía todo ese conocimiento que había adquirido en algún momento y que estaba siendo útil. Porque, nuevamente, me emputo con Dios, pero digo, esto no es real, es un pensamiento, y fue entregárselo para que me muestre la verdad, porque me estaba dando cuenta que estaba llegando a un punto que no puedo salir por mi propia cuenta, porque es adictivo, porque es más fácil quedarse ahí, y porque es demasiada energía junta, y no,
o sea, por mí misma, no puedo. Por mí misma no puedo. O sea, que algo infinito, superior, que alguien que tenga la verdad, me la recuerde. Que me muestre la verdad y que me permita recordarme. Y eso era uno. Y otra vez me olvidé. Y pude volver por todas estas prácticas. Porque empecé a decir no puedo. Y empecé a llorar. Ese llanto que llorás con sonido y parece que llorás más con los sonidos de tu boca que con las lágrimas mismas. Y yo estaba, no puedo más, no puedo. No puedo, no sé a dónde ir, no sé qué hacer. Hace días no te siento que todo se me desarmó, siento que lo estoy perdiendo todo. Y no sé qué querés hacer conmigo, no sé qué es lo que estás haciendo, pero elijo la verdad, elijo que me guíes, me entrego a vos, porque sos el único que me puede ayudar. Y no me puedo acordar, ya no me puedo acordar realmente qué fue lo que estaba diciendo, porque está bien, o sea, me empecé un poco a desahogar, pero fue como, ¿sabes qué? No sé lo que vas a hacer conmigo, pero ok. Yo siento que no puedo, sé que no es un no puedo, sé que es un no quiero. Acá es cuando entra el poder de la verdad espiritual, ¿ok? Acá entra el poder de haber realizado internamente a Dios, porque por más calvario que pareciera, por más perdida que estaba, había una pequeña voz sutil en mi interior que era, estamos bien. Había un pequeño silencio sutil que no le prestaba tanta atención, pero parecía estar ahí, pero aún así me había pegado a una forma de cómo Dios se tenía que sentir. Empecé a creer en la posibilidad de que Dios lo podía no sentir. Aparecieron las personas correctas, se me guió en el camino, o sea, empezó a ser todo sincrónico, porque en el momento que digo ya no sé qué hacer, se me sugiere, se me invita, como tipo, bueno, tómate unos meses y después vemos. Y yo estaba, wow, ¿qué? Vos me estás diciendo a mí que está todo bien, o sea, que tipo me tomo un par de meses y ya está. O sea, no que ya está, sino ¿realmente me estás diciendo que yo me tome unos meses? Como tipo, bueno, tómate unos meses y después ves, ¿qué? O sea, de repente aparecía sostén en todos lados. Sostén en personas, volvieron varias personas, volvieron 3, multitud, chicos. 3 personas como que volvieron a mi vida y me volví a relacionar. De repente empezó a aparecer sostén, de repente aparecieron ciertas acciones y había una pequeña voz sutil que decía, todo está bien. Había una pequeña voz sutil que era, entrégate, todo está bien. Y por inercia caminaba quizás más despacio, pero caminaba. Y en todo eso estaba Dios y no lo podía ver y no lo podía reconocer. Y me entregué a renunciar a la idea de dedicarme a esto. Me entregué eso que tan valioso veía afuera, y ahí nos damos cuenta de por qué atravesé lo que atravesé, eso que tan valioso veía afuera, eso que tanto yo había construido y que por un instante también decía, no me veo capaz de volver a construirlo. Porque bueno, las pausas, que las creencias de los algoritmos, que cómo vas, o sea, qué vas a hacer, cosas que otros hacen y te comparás con otros porque los otros hicieron estas prácticas y vos decís, ok, mi camino debería ser igual, no debería ser igual, vos no tenés esa decisión. O sea, y era, ok, si se te viene una pausa, no significa que hayas dejado de ser la excelencia. Había una mezcla de conocimiento y maduración, y por otro lado que se te despertara todo lo que no era, propio también de la misma intención de ser un fiel reflejo del amor. No se me estaba dando nada que no hubiera pedido. Pero en ese instante yo renuncié a no volver a redes, a no hablar de Dios, a no dedicarme a acompañar a las personas a confiar en Dios, a decir, bueno, me puedo dedicar a otra cosa, puedo vivir, lo cual era fuerte, ¿no? Puedo vivir. O sea, puedo sentarme a tomar mates con alguien, compartir. Mi vida se había dedicado a esto todo este tiempo, era lo único que tenía. Y de repente fue un, no. O sea, como te abro todas las áreas de tu vida. ¿Está todo bien? Se me volvió a presentar esas dudas, ¿no? De, bueno, ¿por qué no te dedicaste al arte?
que venía apareciendo a lo largo de los años. Y después de atravesar esto, ya no me quedan dudas. En el momento que sentí que había perdido, dije, esto con la danza no me pasa. O con la guitarra, o con el arte, lo que sea. Ahí me di cuenta del amor, de todo esto que había puesto. Dejar de decir, ¿y si te está faltando algo, no? Por no haber seguido ese camino. Entonces, imagínense, para ustedes, ¿qué pasó? ¿Una semana para ustedes? O sea, los de YouTube, ¿qué pasó? ¿Una semana? ¿10 días? ¿2 semanas sin video? ¡Ah, la, la! O sea, se me dio vuelta la vida, ¿ok? No se necesita tanto tiempo quizás para evolucionar. Empezaron a aparecer un montón de creencias, un montón de frentes, un montón de cosas que dije, ¡ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? Y de repente se me abrió la posibilidad, podés vivir. Viví, podés vivir. Esa simpleza y grandeza tienen lo mismo. Me acepté a renunciar a dedicarme a esto, a volver a YouTube, a volver a redes, a acompañar a personas, a liberarse de sus bloqueos, a que confíen en Dios, porque es lo principal que hago. Por eso la comunidad, la futura comunidad, que si te quedaste hasta acá te lo revelo como regalo y como gratitud, estoy haciendo un curso gratuito para liberar sus bloqueos, para que ustedes tengan las herramientas que necesitan para transformar su vida. Y se llama Serendipia Comunidad. Gratuita. Lo de gratuita simplemente porque tenemos distintas etapas, ¿no? Pero es serendipia porque es un hallazgo inesperado. Porque cuando uno comienza a contemplar, se empieza a encontrar con algo muchísimo mayor a lo que estaba buscando. Fui por cobre y encontré oro. O sea, prácticamente así. Pero bueno, en el momento que estoy dispuesta a renunciar, a volver a YouTube, a todo lo que construí, a no saber a dónde ir, a no saber a qué me voy a dedicar, a no saber cómo lo voy a hacer, después de llorar y realmente volver a Dios, no hacía falta tanto drama. Podría haberlo hecho antes, sí, me resistí. Reaccioné. Me distraje. Acá estoy de nuevo. Y con una profundización, con una maduración en la fe, con una transformación en nuestra relación, de esas cosas que te vuelven aún más fuerte, más unido. Y en cierto punto ya no está ese peso en todo lo que construí. Ya no tengo miedo a perderlos y a que mi vida se dedique a otra cosa o no saber qué hacer. Y fue como renunciar a todo. ¿Por qué? Porque una vez que yo renuncié, ¿se acuerdan lo que le dije, lo de las prioridades? Como tipo, lo más valioso que tengo es esto que construí, es esta vida espiritual que yo tengo. Bueno, renuncié a eso. Y volví a lo importante. Mi prioridad es Dios. Entonces, en cierto punto ya no hay un peso en todo esto. Y en cierto punto fue renunciar, abandonar todo eso que no servía, de una forma un poquito intensiva, y volver a Dios de una forma profunda. Y también una experiencia que me permita acompañar a otros en cuanto a cuando se despierta mucho la duda, el por qué, el para qué, como el reforzar, el realmente realizar ese por amor a Dios y a la vida. y hacerlo con amor. Y en cierto punto ya no estoy enfocada, lo hablamos un montón de veces, pero ahora de un nivel más profundo, como ya no estoy enfocada en el resultado, que si grande, que si simple, que si muchos, que si pocos, sino de honrar a la vida y lo que se me ha dado, ser lo máximo que puedo hacer en cada momento, poner todo mi amor y compartir y extender. Y en cierto punto fue recordar, ¿no? Esto de, parece tan simple. Bueno, contemplás, dejas todo lo que no es amor y paz, sé amable con absolutamente todos y todo en la vida y confiar en Dios. Camina como si todo hubiese sido dado porque así es y así será. Y es como, ok. ¿Y eso cómo se hace? A veces suena tan simple que a veces me cuestiono mi servicio. Y no, son todas estas experiencias las que cuentan. No la información, el acompañar, el integrar, el acompañarte a que la palabra se haga carne,
el que las prácticas espirituales dejen de ser solo prácticas, de que las enseñanzas dejen de ser solo palabras, de que conozcas a cómo sabe la miel en vez de tener un concepto de lo que la miel es. Ahí está la diferencia. Y estoy muy agradecida por esto y estoy muy agradecida por cada persona que ha vuelto a mi vida y con la que estoy interaccionando. Y sí, dudé por un instante. No era real. Y se me ha demostrado una vez más ese poder, ese amor, esa voluntad y ese compromiso con la verdad. Y también de este video me gustaría que se queden de que por más información que uno tenga, por más práctica que uno tenga, por más compromiso que uno tenga, por más que a veces uno crea saber, estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Los descoronamientos, las decepciones, las decepciones pasan, los retrasos y las vueltas atrás, los aparentes retrasos, los retrocesos son esperables, propios de el mismo ser humano, de la historia del ser humano, de cómo el ser humano se relaciona, de lo que cree valioso, de toda la información desde ese lugar animal, de conseguir y de obtener, y de tengo que saber diferenciar una cosa de otra. Y no creo que haya que desesperarse cuando las aparentes cosas desaparecen, cuando la certeza desaparece, cuando la visión desaparece, cuando empezamos a decir quién somos sin esto, qué soy sin esto. Es confiar en quien tiene las tijeras, en quien te poda, en ese jardinero totalmente sabio. Cada planta con su propio sustrato, con la tierra, con el lugar, con el clima, con sus momentos de poda, con cómo podar de la forma correcta. Y lo que puede ser una aparente desgracia es una ganancia para el alma. Generalmente y siempre hay ganancia, nada más que nosotros nos ponemos en perder y ganar y continuamente enfrentar todo eso. El camino no es lineal, nunca va a ser lineal. Hay cosas que vas a querer saber y te las vas a cuestionar. Y en ese querer saber te vas a topar con ese no saber y con aquellas cosas que no te permiten ser esa máxima versión, esa máxima expresión. Y puedes perder la motivación y te puedes confundir y puedes dudar. Y con una mano en el corazón, siempre que necesites recordar, siempre que necesites volver a casa, está una decisión de distancia, en dejar de resistirte a esto que está sucediendo y poner tu vida en las manos de algo más. Y esto en realidad es posible por haberlo practicado antes, porque si no lo hubiera tenido, esta historia hubiera sido completamente diferente. En otro momento de mi vida hubiera buscado la respuesta insaciablemente. Y acá en cierto punto, en un inicio me resigné. Después me di cuenta y empecé a rendirme. Con aceptación, con amor. Con ok, está bien. Dejar de apurarme, dejar de perseguir. Dejar de hacerlo por un resultado, dejar de hacerlo por un punto del camino. Porque en el momento que te alineas con el camino, ya cumpliste tu meta. Pero no muchos se dan cuenta de eso. Los amo y los abrazo enormemente, pequeños y pequeñas gigantes. Espero que este video simplemente les haya sido de utilidad en alguna de las formas, simplemente para que no pierdan su confianza o su fe, o que vean, no se desanimen si es que de repente se atrasan en el camino, y que si a lo largo de la historia se dieron cuenta cómo ciertas sincronicidades se dieron, cómo, ok, esto está pasando, pero todo lo demás siguió acomodándose para poder acompañar esta instancia. Es esto de qué creemos que es Dios o dónde está Dios, y que es muchísimo más grande de lo que podemos pensar, y obviamente agradecer a la persona que me escuchó y en cierto punto desde donde pudo me reorientó a lo importante y a lo relevante, que casualmente la otra vez me hizo una
me comentó algo porque dijo, no sé, creo que lo tenías que saber. Dijo. Y me preguntó, ¿no crees que le estás dando la espalda? ¿No crees que quizás, o sea, como toda esta cosa es porque crees que le estás dando la espalda a Dios? A esto que quizás sentís que tenés un llamado y que le estás dando la espalda. Y yo en un inicio dije no, porque me sigo moviendo, gracias a Dios, y eso era verdad. Pero no era que le estaba dando la espalda. Era de tenerlo enfrente y quizás mirarlo de frente, pero no introducirme en él. Y creo que ahí había también una cuestión, ¿no? Es como que te estoy mirando a los ojos, pero hasta ahí, ¿no? Como tipo, o sea, te tengo ahí, de frente. No es que estás a mis espaldas, no es que me olvidé, es como hay una parte que sí, pero todavía esa... Fue otra capacidad de rendición. Y la otra persona me lo estaba diciendo por otra cosa. Después me vino como quizás sí, quizás no estuve tan comprometida, quizás se me despertaba la culpa también por ese lado. Y no sé lo que serán los siguientes meses, ni qué será de las cuentas, ni del contenido, porque no tengo idea. Pero sigo a un paso, quizás más calmado pero firme, y sigo acá. Y prontamente van a saber sobre Serendipia, comunidad gratuita, que lo arranqué hoy. Espero que lo tengan para dentro de una semana, máximo 2. Pero poco a poco se irá ordenando todo lo demás. Los amo y los abrazo enormemente con todo el amor y la alegría que ya somos. Creo que no tengo nada más para decir, más que nos vemos en el siguiente video.